El ejercicio 5 dice así: un móvil se desplaza en forma recta con una velocidad constante de 5 metros sobre segundo. En el instante tiempo inicial igual a 0, su posición es de 20 metros. Determine la posición para el tiempo final 5 segundos y el camino recorrido. Graficar posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo. Leímos el ejercicio para entender el contexto. Ahora lo volvemos a leer para relevar los datos. Un móvil se desplaza en forma recta con una velocidad constante de 5 metros sobre segundo. Esto es movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad es 5 metros sobre segundo. En el instante tiempo inicial 0, su posición es de 20 metros. Determinar la posición para el tiempo final 5 segundos y el camino recorrido. Leímos el enunciado, relevamos los datos, tenemos los datos, tenemos que la posición final es incógnita y también nos pide el camino recorrido. Vamos a ver que en el apunte le llama a la variación de posición, no solo le llama camino recorrido, sino que también les comenta que antiguamente se lo llamaba distancia, más antiguamente se lo llamaba espacio, también se lo llama intervalo de posición. Entonces, cuando nos piden el camino recorrido, nos están pidiendo variación de posición, o sea, delta X. La importancia de relevar los datos y cómo los acomodamos en la hoja, porque no es lo mismo acomodarlos así, que veo el punto inicial, veo el punto final, me imagino el movimiento, que acomodarlos de cualquier manera. Esta es la forma más cómoda para poder visualizar los datos. Vamos a intentar usar la fórmula de velocidad es igual variación de posición sobre variación de tiempo. Porque queremos calcular nuestra variación de posición. Cuando vemos de meter los datos en la fórmula, velocidad es igual a 5 metros sobre segundo, y quiero poner dentro de la fórmula variación de posición, no puedo, es la incógnita que voy a calcular. Y cuando quiero meter variación de tiempo, tampoco puedo. Primero tengo que hacer una cuenta. Tengo que hacer tiempo final menos tiempo inicial. La variación de tiempo es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Nuestro tiempo final son 5 segundos. Nuestro tiempo inicial son 0 segundos. Cuando hago 5 segundos menos 0 segundos, me queda 5 segundos. Acabamos de calcular la variación de tiempo, el tiempo transcurrido. Como ahora sabemos cuánto tiempo tardamos, venimos a la fórmula de velocidad es igual a variación de posición sobre variación de tiempo, y donde dice variación de tiempo pongo 5 segundos. Para poder encontrar la variación de posición, lo que vamos a hacer es despejar. 5 segundos que está dividiendo, me lo llevo multiplicando y nos quedó 5 metros sobre segundo por 5 segundos es igual a la variación de posición. Las cuentas son números con números, letras con letras. 5 por 5, 25. Y las unidades, metros sobre segundo por segundo, segundo con segundo se simplifica y la única unidad que me queda es metros. La variación de posición, el camino recorrido que nos preguntaron, es de 25 metros. Para saber la posición final tenemos que plantear variación de posición es igual posición final menos posición inicial. Sabemos la variación de posición, que es 25 metros. Sabemos la posición final, no, es lo que queremos calcular. Y sabemos la posición inicial, que es 20 metros. Entonces, tenemos que dejar sola a la posición final. El menos 20 metros va a pasar como más, lo que está restando pasa sumando. Realizamos las cuentas, 25 metros más 20 metros nos da 45 metros. Hemos calculado el camino recorrido, que es de 25 metros, y hemos encontrado la posición final, que es de 45 metros. El análisis de este ejercicio va desde el momento 0 segundos al momento 5 segundos. No sabemos qué pasa después. Si la velocidad es constante
En el momento 0 va a ir a 5 metros por segundo. En el segundo 1, ¿a qué velocidad va a ir? A 5 metros por segundo. En el segundo 2, ¿a qué velocidad va a ir? 5 metros por segundo. En el punto 3, ¿a qué velocidad va a ir? 5 metros por segundo. Así hasta llegar al 5 segundos. Nosotros sabemos que en el segundo 5 se está moviendo a 5 metros por segundo. Representamos el movimiento como una línea recta horizontal. Y de este gráfico nosotros podemos decir que en cada uno de estos segundos, 1, 2, 3, 4 y 5, el móvil se estaba moviendo a 5 metros por segundo. Si trabajan en hoja cuadriculada, esta línea punteada no hace falta. Si trabajan en hoja rayada, sí me ponen esa línea punteada. El móvil arranca en la posición inicial 20 metros en el segundo 0. Entonces, en el segundo 0 marcamos la posición 20 metros. 5 segundos después, nosotros calculamos que va a estar en la posición 45 metros. En el segundo 5, nosotros marcamos la posición 45 metros. Como esto es un MRU y todas las representaciones de la posición en función del tiempo son en línea recta, lo que hacemos es unir esos dos puntos con una línea recta. Y nos queda de esta forma representada la posición en función del tiempo. No se olviden de poner en el eje horizontal tiempo, la unidad segundos, y en el eje vertical posición y la unidad metros. Vamos a realizar el ejercicio que dice de la siguiente manera. Un móvil se desplaza en forma recta con una velocidad constante de menos 10 metros sobre segundo. En el instante tiempo inicial, 3 segundos, su posición es de 150 metros. Determine su posición para el tiempo final, 7 segundos, y el camino recorrido. Graficar velocidad en función del tiempo y posición en función del tiempo. Vamos a relevar los datos. De hecho, si quieren, los datos los pueden relevar con colores diferentes. Van a ver que yo los datos los voy a relevar en azul. Cuando dice un móvil se desplaza en forma recta con velocidad constante, sabemos que el enunciado nos está diciendo que es un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Nos dice que la velocidad constante es de menos 10 metros sobre segundo. La velocidad es negativa, lo que significa que es un movimiento regresivo que se está acercando al origen de coordenadas. ¿Qué datos más nos dan? En el instante tiempo inicial, 3 segundos, su posición es de 150 metros. Para poder representarlo, dibujamos una línea recta porque este es un movimiento rectilíneo. Entonces podemos hacer una línea recta e ir poniendo los distintos instantes de tiempo. Determine su posición para el tiempo final. Ahí nos dice que el tiempo final es 7 segundos y nos está pidiendo la posición a los 7 segundos. Ahí ustedes, si quieren, hacen todo con la misma lapicera, pero si quieren, pueden usar distintos colores para los datos y distintos colores para las incógnitas. Yo voy a poner nuestras incógnitas en rojo. La posición final es incógnita, el camino recorrido es incógnita, el delta X es incógnita y también nos pide graficar la velocidad en función del tiempo, por eso lo escribí en rojo, y la posición en función del tiempo. Ahí termina la primer parte del ejercicio, que es relevar los datos. La segunda parte del ejercicio, y se los voy a dejar también en otro color, va a ser verde. Vamos a escribir las fórmulas que conocemos. La velocidad es igual a variación de posición sobre variación de tiempo. La fórmula de variación de posición delta X, al igual que todas las variaciones, siempre es final menos inicial. Entonces, la variación de posición delta X es igual a posición final menos posición inicial. La variación de tiempo delta T es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Miramos estas fórmulas, tenemos 3 fórmulas y nosotros vamos a empezar a resolver los ejercicios con el fin en mente. Siempre empecemos a resolver el ejercicio con el fin en mente. Yo quiero calcular posición final. Entonces voy a la fórmula de posición final en mi cabeza y digo,
no tengo variación de posición, no tengo posición final, tengo posición inicial. ¿Puedo usar esta ecuación? No. Me paso a la fórmula de velocidad es igual a variación de posición sobre variación de tiempo. Quiero usar esa fórmula. Cuando meto los datos en la fórmula, tampoco puedo usar esta fórmula. Pero me doy cuenta que variación de tiempo la puedo calcular con la fórmula de variación de tiempo es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, en nuestra cabecita nosotros decimos, ay, la pregunta es posición final. Quiero encontrar posición final, pero para poder encontrar posición final, la fórmula que tengo que usar no me sirve. Voy a una fórmula anterior. Esa fórmula tampoco me sirvió. Tengo que trabajar con otra fórmula anterior. Y todo ese proceso mental pasa en su cabeza. Y así es como ustedes, cuando empiezan a resolver, la primer cuenta que empiezan a ver que hacen es variación de tiempo es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Termino a los 7 segundos, arranqué a los 3 segundos. ¿Cuánto tardé? Tardé 4 segundos. Es la primera cuenta que hacen, aunque no tendría sentido empezar por hacer esa cuenta, porque ustedes no les preguntaron variación de tiempo, pero es una cuenta necesaria porque necesitan este dato para usarlo después. Vamos a usar la fórmula de velocidad es igual a variación de posición sobre variación de tiempo. Pongamos los datos que ya tenemos. Tenemos la velocidad. ¿Cuánto es? Menos 10 metros sobre segundo. ¿Tenemos la variación de posición? No, entonces escribo delta X. ¿Tenemos la variación de tiempo? ¿Cuánto es? Me quedó una ecuación. ¿Y cómo resolver esa ecuación? Lo aprendimos en matemática. Delta X es nuestra incógnita y la tengo que despejar. Tiene que quedar sola. 4 segundos. Muy bien, está dividiendo. Pasa del otro lado multiplicando. Despejamos la incógnita ya quedó sola. Lo único que nos queda hacer son las cuentas de la izquierda. Menos por más, va a dar menos. 10 por 4, ¿cuánto me da? 40. Y las unidades, metros sobre segundo por segundo, segundo con segundo se simplifica. Y la única unidad que me quedó fue metros. Miren esto, variación de posición nos dio negativa. ¿Hay algún problema con eso? Cuando nosotros recorremos distancias, no existen distancias negativas, ¿sí? Yo recorrí 5 metros, recorrí 10 metros. Pero cuando nosotros nos ponemos a hacer cálculos de esta manera, este menos nos está indicando que nos estamos acercando a nuestro origen de coordenadas. Ahora que tenemos el dato de delta X, podemos usar la fórmula delta X es igual a posición final menos posición inicial. ¿Tenemos delta X? Menos 40. Y no se asusten con que tenga un menos. Ya comprendimos por qué es ese menos. Tenemos posición final y tenemos posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial? 150 metros. La posición final es la incógnita. La tenemos que despejar. Para despejarla, el menos 150 la está molestando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Pasa sumando. Queda la cuenta, menos 40 metros más 150 metros es igual a posición final. 110 metros es igual a la posición final. Hemos encontrado dos respuestas. Y ustedes cuando responden así. Respuesta, 2 puntos. La posición del móvil a los 7 segundos es de 110 metros. También nos habían pedido el camino recorrido. Camino recorrido es sinónimo de delta X. En la respuesta ponen, el camino recorrido es de menos 40 metros y ahí pueden poner entre paréntesis o coma, el menos indica que el movimiento es de retroceso. Recordemos el orden en el que se tienen que hacer los ejercicios. Relevamos los datos, escribimos las fórmulas que conocemos y después metemos todos esos datos en las fórmulas y vamos viendo qué es lo que podemos calcular. Teniendo el fin en mente que yo quería encontrar variación de posición y quería encontrar la posición final. Si hasta el escribir las fórmulas es fácil, la dificultad va a radicar en que donde dice velocidad
escriban menos 10 metros sobre segundo en lugar de escribir otro dato. Donde dice variación de tiempo, se den cuenta que primero tienen que hacer 7 segundos menos 3 segundos para, en variación de tiempo, escribir 4 segundos. No escribir ni 3 ni 7. En eso va a radicar la dificultad, porque si en relevar los datos sienten que es fácil y en escribir las fórmulas sienten que es fácil, el siguiente paso es reemplazar las letras de las fórmulas por lo que valen. Donde dice B, escribir menos 10 metros sobre segundo en lugar de escribir otra cosa. Vamos a empezar por graficar la velocidad en función del tiempo porque es el gráfico más fácil. Nos ayudamos de un eje horizontal, nuestro eje de abscisas, vamos a poner en el eje horizontal tiempo. El tiempo que estamos manejando está en segundos, 3 segundos, 7 segundos, así que entre corchetes van a poner esa unidad, van a poner el tiempo y la unidad es segundos. Hacemos un eje vertical y ese eje vertical va a representar la velocidad. Y entre corchetes vamos a poner la unidad de velocidad, que en este caso es metros sobre segundo. Una vez que dibujamos los ejes necesitamos poner la escala, necesitamos poner los numeritos sobre la línea horizontal y sobre la línea vertical. Sobre la línea horizontal, que es el tiempo, tenemos que representar los 3 segundos y los 7 segundos. En su hoja pueden hacer que cada 1 centímetro sea 1 segundo, si lo quieren hacer ancho, o pueden, si lo quieren hacer más chiquito, que cada 1 cuadradito sea 1 segundo. Una vez que ponemos los números sobre la recta horizontal, ponemos los números sobre la recta vertical. También nos fijamos, la velocidad que voy a representar es menos 10 metros sobre segundo. ¿Qué escala puedo usar? Ya sé que voy a trabajar con los números de abajo. Dependiendo del tamaño que queremos que tenga, podemos hacer que cada centímetro sea 5 metros sobre segundo, que cada cuadradito sea 1 metro sobre segundo, depende de qué tan grande lo queramos. Mi recomendación es que hagan que 1 centímetro sea 5 metros sobre segundo. Entonces la línea de menos 10 va a estar a 2 centímetros del origen de coordenadas. Ustedes van a poner los números de la escala en base a qué tan grande o qué tan chico quieren que les quede la representación. Sabemos que el móvil se movió desde el segundo 3 hasta el segundo 7 con una velocidad de menos 10 metros por segundo. No nos indica más información, entonces solo vamos a representar esa información que tenemos. Vamos a poner en el tiempo inicial 3, sabemos que está yendo a menos 10 metros sobre segundo. En el tiempo final 7, sabemos que está yendo a menos 10 metros sobre segundo. Y la velocidad fue constante. Cada punto intermedio, desde el segundo 3 hasta el segundo 7, el móvil se estaba moviendo a menos 10 metros sobre segundo. Entonces el gráfico de la velocidad es una simple línea horizontal. Solo marcamos este sector porque es el único que sabemos. Tenemos datos para analizarlo, marcamos ese sector. Les voy a dejar unas líneas punteadas en negro, pero ustedes, si tienen la cuadrícula de la hoja, no necesitan poner las líneas punteadas. Para representar la posición en función del tiempo, el eje horizontal nos va a quedar igual. Ponemos T de tiempo, ponemos segundos entre corchetes, hacemos la escala que más nos convenga. Si ya graficamos velocidad en función del tiempo, hagan la misma escala. Si hicieron que la escala, que el eje horizontal mida 5 centímetros, que mida exactamente lo mismo, para que podamos comparar un gráfico con el otro. Cuando vamos a hacer el eje vertical, donde vamos a representar la posición, entre corchetes vamos a poner la unidad que nosotros tenemos para posición. En este caso vamos a poner metros. Miren, ¿dónde arrancó el móvil? Posición inicial, 150 metros. ¿Dónde finalizó el móvil? 110 metros. Miren estos números. Son números muy grandes. Entonces, la escala que nosotros tenemos que usar tiene que poder, por lo menos, representar el 150 dentro de la escala. Entonces, lo que vamos a hacer es una escala conveniente. Podría ser que por cada centímetro represento 50 metros. A los 2 centímetros estaría el 100.
3 centímetros el 150, 4 centímetros el 200. Esa es una escala que podría llegar a ser conveniente. Ustedes van a tener que elegir la escala en base a los datos que van a representar. Para el lado negativo, para el lado de abajo, completamos con lo mismo, dependiendo de dónde hicieron ustedes que termine el eje vertical. ¿Dónde estaba el móvil en el segundo 3? Estaba en 150. ¿Dónde estaba el móvil para el segundo 7? 110. Entonces vamos a buscar 110 y para el segundo 7 vamos a poner un punto en 110. Como es movimiento rectilíneo uniforme, se representa con una línea recta. Y ya con solamente graficar 2 puntos, al unirlo con una línea, ustedes están representando cómo fue variando la posición.